El que le va a conducir va a venir cuando yo entre allá arriba y vendrá a dirigir la iglesia en nombre mío, que soy la cabeza, y todo el cuerpo de la iglesia podrá actuar bajo la dirección del Espíritu Santo. Ser espiritual no se trata de imponer nuestra idea, sino dejar que el Espíritu amplíe tu comprensión, tu entendimiento y la sabiduría que tienes acerca de Dios. Tomen papel, tomen lápiz, y si desean pueden también grabar para luego reflexionar y meditar sobre lo que vamos a tratar, y sobre todo al hecho de que hay cosas que el Espíritu Santo va a colocar en tu mente y en tu corazón que solamente Dios te va a decir a ti de manera particular. Gracias a nuestra hermana Abigail. Gracias a Jonathan, gracias a sus hijos. Hay que llevarlos a la playa de la tierra paradisíaca de Puerto Rico. No se pueden irse sin bautizarlo allí en la mar. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 7 termina diciendo: voy a leerlo en mi versión. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu, repitan conmigo, Espíritu, dice a las iglesias. Al que salga vencedor le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El versículo 11 dice lo siguiente, versículo 11. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu, repitan conmigo, Espíritu, dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora leamos el versículos 17. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré a comer del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca. En ella está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Ahora leamos el versículo 29. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu, repitan conmigo, Espíritu, dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 6 dice: el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu, repitan conmigo, Espíritu, dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3, ahora el versículo 13. El que tenga oídos que oiga lo que todos juntos, Espíritu dice a las iglesias. Luego ahora terminamos leyendo el versículo 22. Todos juntos. El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Hay alguna duda en ustedes, según la palabra de Dios, después de leer estos 7 textos, que la iglesia necesita escuchar lo que el Espíritu dice? Pero antes de hablar de lo que el Espíritu dice, que vamos a estudiarlo esta noche, quiero hablar del Espíritu, algo que comenzamos a estudiar esta mañana. El Espíritu. En el concepto de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento, se convierte en el agente protagonista de lo que es la dirección de la iglesia. No digo control, porque el Espíritu no controla. El Espíritu solo impulsa gentilmente, mansamente, nos sopla, escuchamos su sonido y Él está listo para guiarnos si nosotros estamos dispuestos de escucharlo y de obedecerlo.
Pero es muy claro, no sé para ustedes, pero para mí es muy claro, estudiante de la Biblia, que hay algo importante que la palabra de Dios nos está diciendo en el concepto teológico, cuando no solo una vez, ya una vez que aparezca en la Biblia es importante, ¿estamos de acuerdo? No aparece tampoco 2 veces, ni aparece 3 veces, ni aparece 4 veces, ya 3 veces era extraordinariamente grande, sino una de las 7 cosas que aparece 7 veces en el libro del Apocalipsis, donde 7 es importante y completo, es el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sin duda alguna, algo el Señor está diciéndonos a nosotros hoy, en este tiempo, que quizás nosotros no habíamos caído en cuenta, pero yo cuando me di cuenta de esto, yo caí en cuenta y dice, pero ¿qué está pasando conmigo? Cuando el Señor Jesucristo dejó el Espíritu Santo como protagonista, yo no le estoy dejando ser el protagonista. Y entonces en el estudio y la investigación y en la oración y en la súplica que el Señor me ayudara, me encontré con algunos textos de la Escritura que complementan lo que es el protagonismo del Espíritu. Uno de los textos primero que encontramos el protagonismo del Espíritu está en Hechos capítulo 15. ¿Pueden ir conmigo, por favor? Hechos capítulo 15. Este es interesante porque ahora yo voy a entrar hablando de neumatología, pero estoy hablando de eclesiología. Y estoy hablando de esos nombres tan extraños que usamos en la teología para tratar de hablar sencillamente de la relación del Espíritu con la iglesia. ¿Y qué es la iglesia según el concepto de Dios, que es lo que Cristo estableció, y cuál es su relación con el Espíritu Santo? Y es importante eso porque nosotros somos los que hoy estamos en la iglesia. Según Hechos el capítulo 15, el versículo, ya les digo, están hablando aquí de qué iban a hacer con los hermanos, si los circuncidaban, si no les circuncidaban, qué le pedían a aquellos que no eran judíos. Este es cambio de lo que estamos viendo. Una cosa le predicamos a los judíos, otra cosa le predicamos a los que no son judíos. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? ¿Le vamos a pedir que también se conviertan al judaísmo y que hagan todas las mismas costumbres que hacen los judíos? ¿O no le vamos a pedir eso? Y había una batalla fuerte. Ustedes conocen esto, pero el punto clave es que en medio de la conversación, dice incluso la Escritura, la conversación estaba fuerte, de verdad que estaba fuerte. Dice el versículo, por ejemplo, 5, pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaban allí se opusieron a ellos y dijeron, es necesario circuncidarlo. El versículo 6 dice, y los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar el asunto y definir en esa junta, en esa reunión qué iban a hacer. El versículo 7 dice, y luego de mucho discutir, ¿cómo dice su versión? Discusión, no cualquier discusión, estaban en una discusión fuerte. En tu versión dice grande contienda. Así que imagínense ustedes esas personas allí que estaban discutiendo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Después de mucho discutir, a mí me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo esa porción de la Escritura. De mucho discutir, ellos estaban en medio de ello cuando se levanta, ya Pablo y Bernabé habían hablado, se levanta Pedro, da su discurso, luego Santiago habla y orienta lo que debía de ser la respuesta. Y me llama la atención, el punto culminante es cuando se está tomando el voto, Pastor Rivera, cuando se está tomando el voto, dice el versículo 28. ¿Cómo dice el versículo 28 en su versión? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y no a nosotros, no imponeros ninguna carga más allá de estas cosas necesarias. En su versión, la versión común de Reina Valera 1960 dice, porque ha parecido bien al Espíritu, repitan conmigo, Espíritu, y a nosotros
no imponer ninguna carga. En mi versión dice, al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerle ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan saber. Ahora yo quiero que por un momento comencemos a reflexionar en que la iglesia primitiva estaba claro de una cosa: el papel que tiene el Espíritu Santo. Pero antes de entrar a eso, este mensaje lo he titulado Al Espíritu, ¿qué le parece? Al Espíritu, ¿qué le parece? Dígale que está a tu lado, al Espíritu, ¿qué le parece? Por lo general no doy títulos de los mensajes, pero quisiera que esto fuera la base de lo que estamos aquí hablando, del Espíritu Santo y de la iglesia. Para entender este contexto de lo que está aquí, primero ya estamos estudiando de lo del Apocalipsis. Escucha lo que el Espíritu Santo te dice. Si tienes oído, escucha lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Cuando me voy al Hechos de los Apóstoles, encuentro que la iglesia está tomando una decisión importante y cuando cierran la decisión dicen, le parece bien al Espíritu Santo y a nosotros que hagamos esto. Ahora yo me puse a analizar por qué ellos habían llegado a esta conclusión. ¿Por qué ellos están dejando que el Espíritu Santo les oriente en lo que está haciendo y lo que están tomando como decisión? Y encontré que cuando Cristo se fue, y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, cuando Cristo se fue, la intención de Cristo no era dejar a su iglesia en soledad. Amén. Tampoco la intención de Cristo era de dejar de dirigir a su iglesia. Jamás. Jesús no iba a dejar a su iglesia sola, ni iba a dejar de dirigir a su iglesia. Por el contrario, el Señor Jesús quería continuar con su iglesia, acompañando su iglesia, y quería continuar dirigiendo su iglesia. Y por eso es que da el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, ¿se acuerdan? Juan 14 lo estudiamos esta mañana, dice, y os daré otro consolador, el que estará con vosotros, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque está con ustedes y estará en ustedes. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo seguía a esa iglesia que él había establecido, iba a seguir estando con ellos, iba a seguir dirigiendo a la iglesia. Pero ahora lo iba a hacer ¿cómo? Amados, ¿cómo lo iba a hacer? Ayúdenme, por favor. A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a estar ahora dirigiendo la iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Porque Cristo, la palabra de Dios dice claramente que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Así que no iba a haber cambio de cabeza. Cristo seguiría siendo la cabeza de la iglesia, pero seguiría siendo la cabeza de la iglesia a través del Espíritu Santo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Tiene sentido? Los discípulos estaban muy claros de eso. Los primeros cristianos estaban muy claros de eso. Cristo está dirigiéndonos. Ellos estaban tan claros. ¿Por qué? Porque imagínense la sucesión de eventos. Cristo le da la promesa, le dice, les voy a dar el Espíritu Santo, y le dice, y por favor, para que ocurra esa transición, donde yo estoy presente y vendrá el otro que será invisible, pero estará presente en mi nombre, ustedes no se muevan de Jerusalén para hacer nada, porque el que les va a decir qué van a hacer para ir de Jerusalén, de Judea, de Samaria hasta lo último de la tierra, el que les va a conducir va a venir cuando yo entre allá arriba y vendrá a dirigir la iglesia
en nombre mío que soy la cabeza, y todo el cuerpo de la iglesia podrá actuar bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que no se muevan. Está como en un tiempo donde están en sesiones. El que estaba, no sabemos si ya se va. Y el que viene todavía no ha llegado. Mientras tanto, no te muevas. Espera hasta que venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Ellos estaban muy claros de ese concepto. Ellos están convencidos que el Espíritu era el que dirigía su vida y era el que dirigía la iglesia. Amén. No, yo no sé si ustedes están claros. Yo sé que están cansados, pero yo quiero que si usted lo cree así y está convencido de que la palabra de Dios está siendo clara en su mente, diga amén. Amén. Porque esto es muy importante. Esta es eclesiología pura. Esto es eclesiología pura. Esta es la verdad que a veces no entendemos cómo funciona, debería, de acuerdo a la Escritura, funcionar las cosas en la iglesia. Como yo le dije, nosotros sabemos mucho de soteriología y todavía tenemos problemas acerca de la soteriología. Tenemos algún conocimiento de profecía y todavía hay diferencia de profecía. En eclesiología tenemos un problema donde hemos copiado y pegado y no hemos entendido el concepto de eclesiología. Y en escatología, bueno, tenemos también nuestros desafíos. Pero aquí es importante que entendamos esto, porque si nosotros entendemos esto, usted va a entender la razón por la cual todavía la iglesia no ha experimentado lo que ha experimentado en el pasado, y es que el protagonista, el líder, la cabeza, no está hablando. Y si está hablando, no estamos escuchando. ¿Y al Espíritu qué le parece? Entonces, ellos estaban muy claros acerca del papel que jugaba el Espíritu Santo. Ellos estaban claros que el Espíritu Santo era que iba a dirigir las cosas en la iglesia. En la discusión pasan por 3 etapas. Si ustedes observan en Hechos capítulo 15, la discusión va a pasar por 3 etapas. Las mismas 3 etapas en las cuales nosotros pasamos para tomar una decisión. La primera etapa, y voy a decirlo de esta manera: los grandes líderes, los que tienen autoridad, quieren que se acepte su palabra como la que es la última palabra. Si ustedes se dan cuenta, ahí comienza a hablar Pablo, Bernabé, la experiencia. Incluso lo que dice Pedro. Pero lo que dice Pedro incluso no es reconocido porque lo dijo Pedro. ¿Están conmigo lo que quiero decir? Es decir, en la iglesia nosotros pensamos, hermanos, que los que mandan en la iglesia son los que tienen autoridad. Y es un problema grave que tenemos nosotros en la iglesia, porque cuando nosotros pensamos que los que mandan en la iglesia son los que tienen autoridad, nosotros estamos quitándole el papel que tiene el Espíritu Santo. Y es un problema, porque a veces nosotros estamos nombrando personas para que hagan lo que nosotros creemos, pero ni siquiera le estamos consultando al Espíritu Santo. Y entonces llega una persona donde después que le quitaron la cabeza al otro anterior,
y dice, todo lo que el otro no hizo, yo lo voy a hacer. Exactamente lo contrario. Si no invertía dinero en eso, yo voy a invertir dinero en eso porque para mí me parece importante eso. Entonces pareciera que en un momento la cabeza piensa que vamos para un lado, en otro momento que piensa que la cabeza que vamos para otro lado, en otro momento piensa al otro lado, y finalmente cada uno tiene un proyecto. Uno construye una iglesia, el otro construye un colegio, el otro construye una universidad, el otro construye una clínica. Y la pregunta es, pero si la iglesia, la cabeza verdadera es Cristo, nosotros todos somos siervos, ¿por qué estamos avanzando para un lado en 4 años, para el otro año en 4 años, para el otro año en 4 años? ¿Por qué? ¿O es que los 4 años que estuvimos hacia ese lado no eran la correcta dirección? Y si no era la correcta dirección, ¿por qué fuimos a ese lado? Pero hay un problema. Y el problema es que los que están al frente de la iglesia piensan que son los que mandan en la iglesia. Pero de acuerdo a mi Biblia, en la iglesia primitiva no eran los hombres de autoridad, ni siquiera los apóstoles los que mandaban, sino era el Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, tú no eres el que manda, por favor. Dígaselo allí, tú no eres el que manda. Por si no entendió esta primera parte. No, lo siento, tienes una posición, pero realmente aquí el que debería mandar es otro. Amén. Esto es eclesiología pura, ¿oyeron? El que manda es el Espíritu. Yo he estado estudiando detenidamente y pidiéndole a Dios sabiduría y me encontré que este fue un problema desde el principio. Por eso es que al final de los tiempos Dios no nos va a dar el nivel del Espíritu Santo que ellos tenían. Nos va a dar una porción más grande. Dice, vendrá el Espíritu con gran poder. Porque si fuera lo mismo, te enfrentaríamos lo mismo. Imagínense que la iglesia de Corintios tenía un problema serio. Uno decía, yo soy de Pablo. Y otro decía, yo soy de Pedro. Y otro decía, yo soy de Apolo. ¿En qué estaba la autoridad? En las personas. ¿Están siguiendo? ¿Están siguiendo? Es decir, yo te estoy mostrando donde tenemos una iglesia guiada por personalidades y no guiada por el Espíritu. Y tuvo que decir Pablo, desarrollando una teología, dice, señores, unos siembran, otro cosecha, pero aquí el que manda, ¿quién es el que manda? Dígale que está a su lado, el que manda es el Espíritu Santo, por favor, deja al Espíritu hacer la obra. Yo espero que todos estemos aquí, algunos se han ido quizás los que no necesitan este mensaje. Pero si usted está aquí, por favor, comparte ese mensaje. Comparte ese mensaje. Eso lo tenía la iglesia. Las personalidades fuertes. Y por eso la iglesia tenía problemas. Porque había momentos donde el Espíritu no dirigía. Ni siquiera consultaban al Espíritu. Ni siquiera preguntaban. Sino decían, a mí me parece esto. Ok, hagámoslo. Uno de los momentos es cuando Pedro se levanta y dice, a mí me parece que éramos 12 y tenemos que seguir siendo 12. ¿No le parece que nombremos a uno para qué? Ya se terminó el tiempo. Wow, bueno. Voy a orar por Jaime. No. Voy a apurar, amigo mío.
Segundo punto. Cuando las cosas se ponen fuertes, no solo las personalidades chocan, sino comienzan a chocar las ideas. Las ideas. ¿De dónde surgen estas ideas? Estas ideas surgen del entendimiento de la palabra de Dios. Nosotros decimos, oh sí, la palabra, tenemos que ser guiados por la palabra. Bueno, el problema es que había ahí ustedes lo leyeron, un grupo de fariseos que tenían un entendimiento de una manera de la palabra de Dios. Y estaban chocando con otros que tenían otra idea. Así que había un conflicto de ideas. ¿Han estado ustedes en una junta así? Donde unos dicen una cosa y otros toman otros versículos para decir otra cosa. Y hay una lucha y conflictos teológicos. Eso es lo que estaba sucediendo aquí. Mire, señores, vamos a ponernos de acuerdo. En otras palabras, la palabra era usada para tratar de ellos descubrir aspectos que tenían que ver con creencias, con culturas. Pero al final, la misma interpretación de la palabra, quiero decirle esto, fue ampliada por el Espíritu Santo. Voy a repetirlo una vez más. La misma interpretación de la palabra fue ampliada por el Espíritu Santo. Voy a decirlo una vez más, porque esto es importante, pastores. La misma interpretación de la palabra fue ampliada por el Espíritu Santo. ¿O es que no fue así con el Nuevo Testamento en relación con el Antiguo Testamento? Jesús mismo llegó a cambiar e reinterpretar la palabra. Él dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Eso estaba en la palabra. Pero Jesús lo cambia y dice, señores, pero ahora ustedes por favor bendigan a los que les maldicen. Hagan bien a los que persiguen y ultrajan. Y Jesús estaba actualizando la concepción teológica. Cuando ustedes observan el libro de Gálatas, Pablo, después de esto, porque Gálatas se escribió después de esto, Efesios se escribió después de esto, muchos otros libros se escribieron después de esto, porque tenía que desarrollarse una nueva teología que respondiera a lo que el Espíritu estaba haciendo. Y entonces llega el apóstol Pablo diciendo en Gálatas, porque en Cristo no hay judío, ni gentil, ni hombre, ni mujer, ni siervo, ni libre, porque Cristo es todo en todo. Alabado sea el Señor. Y le dice a los hermanos de Gálatas, y le dice, y ustedes comenzaron en el Espíritu, ahora van a terminar en la carne. No es posible. ¿Y por qué tenemos todas las cartas de Pablo? Para desarrollar una concepción más profunda de la palabra de Dios. Porque nosotros no nos podemos quedar con lo que la palabra de Dios fue entendida por nuestros padres, por nuestros abuelos en su tiempo. Tenemos que entender lo que escuchamos en el primer día, lo que la palabra del Espíritu nos dice para cada tiempo. Al final, así como Pablo desarrolló una teología, Cristo desarrolló y amplió la teología y el entendimiento del Antiguo Testamento. Viene el apóstol, los apóstoles y los hermanos reunidos allí, apóstoles y ancianos, que dice la Escritura, al final toman la decisión. ¿Basado en qué? En la manera providencial como el Espíritu se había manifestado. Amén. La manera providencial.
Mis amados, las mejores decisiones no son un acuerdo. Usted dice, pastor, acuerdos, sí. Nosotros nos gusta tener acuerdos. Ni incluso votaciones, donde hermanos votan 5 a favor, 3 en contra, y al final dicen, ok, se tomó el voto, pero yo no estuve de acuerdo. Yo voté en contra. ¿Cómo va a avanzar una iglesia así? Pregunto. Y usted se conforma y dice, se tomó el voto. Y se tomó el voto. Y la junta, allí habló Dios. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Pero de acuerdo a lo que yo leo en la Escritura, las mejores decisiones no se toman meramente con base en un acuerdo, sino entre ellos, donde ellos dicen, vamos a ponernos de acuerdo en lo que pensamos. Las decisiones en la iglesia primitiva se toman de acuerdo cuando ellos se ponen de acuerdo a cómo le parece al Espíritu Santo. En otras palabras, ellos están sujetando su pensamiento, su concepción, sus paradigmas, su experiencia, sus ideas a lo que el Espíritu le está mostrando. Amén. Esto es algo extraordinario. Esto es algo extraordinario porque usted y yo estamos luchando porque la iglesia haya unidad. Y la iglesia no va a alcanzar unidad cuando nosotros mismos nos ponemos de acuerdo. La única forma que va a alcanzar unidad es en el Espíritu Santo. Hay una concepción teológica que yo le dije, como le dije a los hermanos en el Cetalla, le dije, hay una concepción teológica que nosotros tenemos muy católica donde nosotros creemos, noten esto, nosotros creemos que yo me acerco a Cristo a través de la iglesia. Y eso no es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que yo me acerco a la iglesia porque me he acercado a Cristo. Solo los que están cerca de Cristo y unidos en el Espíritu es que van a estar cerca en la iglesia. Amén. Entonces nosotros estamos yendo por un camino equivocado. Esa es eclesiología pura. Entonces queremos nosotros acercar a la gente a Cristo por medio de la iglesia. No, tú tienes que acercarlo a Cristo. Y el que está cerca de Cristo estará unido en Cristo en la iglesia. La iglesia no es el camino. El camino es Cristo. Y por eso es que estamos teniendo todos los problemas que estamos teniendo. Porque mucho humanismo hay en la iglesia. Y no está el protagonismo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ellos finalmente cuando entendieron que la providencia había mostrado que el Espíritu Santo había aprobado a unos gentiles sin ni siquiera estar circuncidado, dijo, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir discutiendo. Cuando el Espíritu ya avanzó un paso, cuando el Espíritu se manifestó, cuando el Espíritu mostró que también ellos son parte de los que Dios quiere salvar, así que a nosotros no nos toca sino cachar la cabeza y ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Qué difícil para nosotros agachar la cabeza. Todavía hay votos que se han tomado hace años y los hermanos dicen, a mí no me parece. ¿Cómo entonces vamos a ver el poder de Dios en la iglesia si no estamos dispuestos a que el Espíritu tome el control de la iglesia? El protagonismo de la iglesia. La decisión se tomó. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, el Espíritu es el que tiene la última palabra. Amén. Ellos solamente eran siervos, así que aceptaron el papel soberano del Espíritu Santo. Se unieron con el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Y eso es espiritualidad. Permítame decirle, espiritualizar no es porque hacemos un programa espiritual basado en formas, basado en ceremonias. Ser espiritual es darle el poder al Espíritu para dirigir nuestra vida.
Ser espiritual es darle el poder al Espíritu para dirigir nuestra iglesia. Porque usted puede hacer un programa muy espiritual, mientras que usted es el que está dirigiendo todo. Ser espiritual no se trata de imponer nuestra idea. No. Sí, porque tu idea es tan pequeña. Mi idea es tan pequeña. Yo puedo estarle hablando unas cosas que usted dice, wow. Pero eso es algo infinito para lo infinito que es la idea de Dios. Dios es infinito. Así que ser espiritual no se trata de imponer nuestra idea y llegar a un acuerdo imponiendo nuestra idea, sino dejar que el Espíritu amplíe tu comprensión, tu entendimiento y la sabiduría que tienes acerca de Dios. ¿Estás listo para que el Espíritu lo haga? Nos resulta difícil a veces observar y decir, wow. ¿Cómo es posible que estas iglesias hagan eso? Pero el Espíritu quiere ampliarte el pensamiento. Amén. Llevarte a otro nivel. No, el ser espiritual, hermanos, no se trata de obrar como siempre lo hacemos. No funcionó en el pasado. Lo copiamos y lo pecamos. No, ser espiritual es estar dispuesto a cambiar como lo desea el Espíritu de Dios, yendo más allá. ¿Ustedes siguieron lo que acabo de decir? ¿Yendo qué? Más allá. ¿Por qué no conquistaron la primera generación la tierra prometida? Porque no estaban dispuestos de ir más allá. Y se quedaron dando vueltas. ¿Y qué hacemos en los campos, en la iglesia? Copiamos y pegamos. ¿Qué hicimos en enero? Esto lo vamos a hacer este enero. Y llevamos repitiendo años lo mismo. ¿Será que el Espíritu no quiere hacer algo diferente? ¿Te lo has preguntado? Ser espiritual es dejar que el Espíritu obre. Aceptar que no somos los dueños, ni los líderes, ni la cabeza, sino lo es el Espíritu Santo. Así que, mis amados, dejemos que el Espíritu tenga la primera y la más importante de la palabra en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Y al Espíritu, ¿cómo le parece? Pregúntate eso. Pregúntale eso a tu iglesia. Ya sé cómo tú piensas, tú sabes cómo yo pienso, pero ¿y al Espíritu? ¿Cómo le parece? Y ojalá que nos pongamos de acuerdo con el Espíritu. Si eso llega a pasar, bendito sea el Señor. Marcharemos unidos. No va a haber una iglesia por acá, otra iglesia por allá, un distrito por acá, otro distrito por allá. No va a haber cabezas que digan una cosa, otros dicen otra cosa, porque si es el mismo Espíritu que nos está uniendo y dirigiendo, ¿por qué estamos yendo en diferentes lugares? ¿Hay alguno de ustedes que quiere orar para que esa experiencia eclesiástica ocurra en su iglesia? Yo quiero orar por aquellos que en el Espíritu Santo dicen: Señor, yo no soy el dueño. Yo me lo tengo que repetir y me lo voy a repetir siempre, pero tú también. No somos los dueños, es el Espíritu. Cristo es la cabeza, el dueño, y a través del Espíritu está conduciendo a la iglesia. ¿Hay alguno de ustedes que tiene alguna lucha en particular en su iglesia? Yo quiero orar por aquellos pastores que están enfrentando esas luchas donde tenemos hermanos que les es difícil los cambios.
pero el Espíritu le puede ayudar a ellos. Yo quiero invitarle, así como están pasando mis amigos, vengan aquí al frente para orar por ellos, porque solo el Espíritu va a cambiar a la gente, o va a cambiar de gente. No existe otra cosa. Pero el Espíritu está esperando. Esta mañana yo hablaba que el Espíritu ha contendido con la gente. Contendido con el corazón. Somos tan testarudos. Acérquense más. Dejémosle espacio. Apreciados pastores, esta obra es espiritual, pero esto es literal. Amén. Amén. Me alegra verte aquí. Dios te bendiga. Esta obra es espiritual, pero eso es literal. Cuando no es místico. Es que el Espíritu dirige. Amén. Llegó el tiempo. Yo estoy emocionado. Amén. Algunos compañeros me han llamado, me dicen, mira, pero ¿qué va a pasar? Y dije, olvídate, Dios está tomando el control. Y me emociona porque ni tú, ni nadie sabe lo que va a pasar. Amén. Estamos acostumbrados a controlar, estamos acostumbrados a hacer lo que nosotros sabemos hacer, pero estamos entrando en un proceso donde necesitamos dejar que el Espíritu obre y obedecer avanzando por fe. Amén. Pero dependiendo mucho del Espíritu. Por eso oramos esta mañana y vamos a orar mañana en la mañana. Porque esta obra es el Espíritu que va a hacer la transformación. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Querido Padre, santificado sea tu nombre. Gracias por la palabra de Dios. Gracias porque no nos dejaste solos y dejaste al Espíritu Santo. Queremos escucharlo porque estamos dispuestos a obedecerle en nuestra vida y en nuestra iglesia. Hay personas aquí que están pidiendo una bendición especial por su ministerio y por sus iglesias. Las iglesias están muriendo porque necesitamos que tu presencia esté allí. Porque es imposible hablar de una iglesia muriéndose si Dios está allí. En otras palabras, Dios no está. Porque si estuviera donde Dios está, hay bendición y prosperidad. Así que queremos que regrese Dios a nuestras iglesias. Queremos que regrese el Espíritu Santo a nuestras iglesias. Que sople. No importa que tenga aire acondicionado, no. Lo que queremos es que tenga el soplo del Espíritu Santo. No importa que tenga bancas o no, que sea grande o pequeña, que tenga 16 miembros o 600. Queremos que sople el Espíritu Santo, Señor. Que sean ricos o pobres, queremos que sople el Espíritu Santo, Señor. Ha llegado el tiempo donde tú seas la cabeza y nosotros el cuerpo. Por favor, Señor, humíllanos en ese orgullo tan grande que tenemos, en esa autosuficiencia, en ese yo, ese ego tan grande, por posiciones, cargos, títulos, que al final no han servido para nada porque todavía estamos aquí. Todavía estamos esperando tu venida. Tantos han muerto. Sabemos que tú tienes un momento, pero ese momento es porque tú estás esperando que nos rindamos. Dejemos de pelear como Jacob y que solo clamemos por tu bendición. Aquí hay pastores que están clamando de manera especial, han pasado al frente porque sus iglesias necesitan la bendición del Espíritu Santo. Hay personas que se creen los dueños de la iglesia, que sus ideas son lo más importante y sus decisiones es como si fuera una decisión ya enviada directamente del trono del cielo.
Por favor, Señor, haz que podamos nosotros bajar la cabeza. Tu palabra dice que el que se humilla será exaltado. Nos humillamos delante de ti. Te pido perdón por mí y por cada uno, porque muchas veces hemos creído que somos algo cuando solo somos una parte del cuerpo. Queremos que el Espíritu Santo sople en la unión de Puerto Rico, Señor. Amén. Puede ser que no están todos los que deberían de estar, pero están todos los que tú querías que estuvieran. Y alabado sea tu nombre. Amén. Porque con 1, 2, 3, 10, 20, 30, que entiendan esta verdad, que la crean, que la vivan, tu Espíritu puede hacer lo que quiera. Y la honra y la gloria será para ti. Señor, sopla sobre esos hermanos que tienen luchas, pruebas. Ayúdales en su corazón. Oramos por ellos, Señor. Y pedimos para que ellos sean derretidos por el amor de Jesús. Que entiendan que necesitan dejar que el Espíritu trabaje. Y que el Espíritu trabaja con el cuerpo. Unos son dedos, otros son ojos, otros son manos, otros son pies. Pero cada uno es importante para ti. Alabado sea tu nombre. Amén. Mi Señor, terminamos esta oración dándote gracias por escuchar este pedido. Porque creemos por fe que en este momento y en el resto de los días que estaremos orando todas las mañanas, tú seguirás obrando en ellos, esos corazones. Satanás va a luchar, pero tú has prometido la victoria. Amén. Y nosotros creemos que así será. Nuestros ojos lo verán y el trabajo no será en vano, porque tú lo diriges y tú eres el capitán. Gracias por escucharnos. Gracias por respondernos. Gracias por la bendición que nos has dado en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.